Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Seguimos nuestro recorrido interesantísimo del Éxodo. Seguimos en Petra, como pueden ver, y como pueden ver por el frío que sigue haciendo desde ayer, que casi nos nieva. Y hoy, miren, estamos en la parte interna de Petra. Es una zona preciosa, arqueológica, enorme, inmensa. Llevan más de un siglo excavando cosas y siguen descubriendo cosas maravillosas. Hoy vamos a tener nuestra catequesis. Vamos a iniciar aquí con dos breves temas del Éxodo, del libro de el Levítico, los números. Ahora les digo qué cita es. Y vamos a hacerla desde una iglesia bizantina, preciosa iglesia bizantina, porque el pueblo nabateo, que fue el que llevó esta ciudad a su máximo esplendor en los siglos 3, 2, 1 antes de Cristo, el pueblo nabateo eventualmente se hizo cristiano, y en el periodo bizantino aquí hubo un gran florecimiento del cristianismo. Transformaron algunas de estas edificaciones paganas antiguas hasta en una catedral. Hubo aquí una catedral a un tal obispo Jasón, si no recuerdo el mal, allá por el año 470. Bien, pues quiero hoy comenzar con dos breves textos de la Biblia y vamos a comentarlos brevemente para seguir nuestro itinerario bíblico. Quiero comentarles del capítulo 20 del libro de los números, dos cosas que mencioné ayer e incluso les mostré desde la cima del así llamado monasterio de Petra, la tumba de Aarón en aquella montaña alta, muy alta, que vimos desde lejos. Les hablé de eso y les hablé también de la caballerosidad y del respeto de Moisés, y aquí lo tenemos el día de hoy. Dice el capítulo 20 de los números, de los versículos 14 y siguientes. Envió Moisés mensajeros desde Cades al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel: ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Pero los egipcios nos trataron mal y nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahvé y escuchó nuestra voz. Envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. Déjanos por favor pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real sin torcer ni a derecha ni a izquierda hasta que crucemos tus fronteras. Edom le respondió: no pasarás por mí. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas: seguiremos por la calzada y si bebemos agua tuya, yo y mis rebaños, pagaremos su precio. Se trata de pasar a pie, no tiene importancia. Respondió él: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. Y el rodeo fue precisamente allá. Detrás de esta montaña hay otra montaña mucho más alta, y en la cima de esa montaña vimos la tumba de Aarón. Esa tumba señala el paso, el rodeo que hizo Moisés con el pueblo de Israel para no pasar por el territorio de Edom porque se lo prohibieron. Un gesto maravilloso. Estamos hablando, ayer hablamos precisamente de la integridad, de la madurez, de la libertad, del respeto en todas las dimensiones de la persona, y aquí lo vemos encarnado en Moisés. Vamos ahora a comentar el siguiente párrafo, que es la muerte de Aarón. Partieron de Cades los israelitas, toda la comunidad, y llegaron a Hor de la montaña. Esa montaña donde vimos la tumba es la montaña de Hor.
Y dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en Hor de la montaña, en la frontera del país de Edom, que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a los israelitas, por haberos rebelado contra mi voz en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y súbelos a la montaña de Hor. Le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos, allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron a Hor de la montaña a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y murió allí Aarón en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Queridos peregrinos, nos habla este segundo pasaje de dos cosas muy importantes. La primera, un designio de Dios, clarísimo. Aarón y Moisés, los dos, no van a entrar en la tierra prometida. Lo vamos a ver con detenimiento mañana, porque siguiendo nuestra ruta vamos a ir a la fuente de Moisés, donde ocurre esa desobediencia de Aarón y Moisés que a Dios le desagradó. El pasaje que leímos hoy nos habla de una expresión interesante. Nos vamos a ir por el camino real sin salir ni a derecha ni a izquierda. Esa expresión ha sido interpretada por los padres de la Iglesia como una obediencia exacta a Yahvé. Obediencia a los mandamientos de Yahvé, no te salgas ni a un lado ni al otro. Mantente en la obediencia de Yahvé. Dios quiere que lo obedezcas. ¿Por qué quiere Dios que lo obedezcas? Dios quiere que lo obedezcas porque ese es nuestro bien. Queridos peregrinos, Dios nos hizo. Dios nos configuró con sus manos benditas en el seno de nuestra madre. Dios nos pensó, Dios infundió nuestra alma en el momento de nuestra concepción. Dios es el Señor y Creador del universo entero. Dios conoce la complejidad del ser humano, su riqueza, todo lo que es un ser humano. Y ese Dios nos dice, camina por el camino, por el sendero, por la vía por la que yo te voy a llevar. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Es decir, mantente en mis mandamientos y serás feliz. Y verás tu prosperidad, y verás a tus hijos, y tendrás familia, te proyectarás, trascenderás si eres fiel a mis mandamientos. Entonces, la fidelidad a los mandamientos de Dios tiene mucho que ver con nuestro bien, con el bien que Dios quiere de nosotros, con nuestra realización. Es como poner agua en un cauce. En nuestra casa, en todas nuestras casas, el agua está en una tubería. Y si se rompe la tubería, tenemos una humedad y un desastre. Si nosotros nos salimos del cauce que Dios nuestro Señor nos marca, tenemos un desastre. Vamos pues a seguir hoy en esta preciosa iglesia bizantina con el sexto mandamiento. Vamos a continuar el catecismo. Ayer me quedé en el número 2, 3, 4, 5. Se me quedó grabado y hoy vamos a continuar aquí entrando a esta iglesia bizantina que está techada, como podéis ver, porque tiene mosaicos. Es una iglesia preciosa y vamos a ver aquí un diseño muy bonito, muy interesante de la iglesia, que es entre el quinto y el séptimo siglo. Aquí tienen el atrio donde estamos ahora, el atrio, aquí está el bautisterio y esta es la iglesia con su ábside. Me voy a permitir hoy sentarme muy cerca del ábside, dado que soy cura, puedo acceder al ábside y al presbiterio. Y aquí tienen una imagen
muy bonita de cómo debió ser esta iglesia en su máximo esplendor. Parece ser que Petra sufrió, como muchos otros lugares de la Tierra Santa, sufrió por un grande terremoto que hubo en el año 749. Año 749, un terremoto devastador de toda esta zona. Vean, estamos entrando a la iglesia. Aquí, Ana Pau, acércate, veles mostrando un poquito de mosaicos, las columnas, los capiteles. Es una iglesia preciosa, muy importante, tiene inscripciones, es vestigio de un grande periodo de civilización de este pueblo de los nabateos. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Vamos a dejar aquí nuestras tablas de la ley. Por cierto, cada uno de ustedes tiene que ir escribiendo. Yo no he empezado porque no he tenido tiempo, escribiendo los mandamientos o pintándolos. Yo quisiera que ustedes pusieran mucho empeño en hacer sus propias tablas de la ley para que al final firmemos con fecha y firma. Este es mi alianza con Dios. Esto es a lo que me comprometo. Y acuérdense que vamos a terminar con la Pascua de Resurrección, es decir, con la alianza nueva y eterna. La alianza concluida, perfeccionada, llevada a su máxima expresión y plenitud con la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos pues a pasar a nuestra catequesis, a ver si tenemos la suerte de que no nos interrumpan mucho, porque a pesar del frío y de todo, Petra es Petra y están llegando multitudes de visitantes y peregrinos. Vamos a seguir donde nos quedamos ayer. Y tenemos por delante varios temas muy, muy importantes. Seguimos con la castidad. No hemos llegado al matrimonio. Vamos a llegar al matrimonio, los bienes del matrimonio, la vida del matrimonio, las ofensas contra el matrimonio, pero seguimos en la castidad. Hay un tema importante en la castidad y parto desde el número 1346, donde nos quedamos ayer. La totalidad del don. La totalidad del don. Queridos amigos, queridos peregrinos, el amor que se expresa en la sexualidad es el amor conyugal. Es un amor que por definición tiene que ser estable. Es un amor que no puede desvincularse del don total, del compromiso, de la madurez. Porque si desvinculamos los diversos elementos de la persona, como hablamos ayer, la espiritualidad, la psicología, la parte fisiológica, estamos destrozando la integridad del amor, la integridad de la persona. Y eso obviamente no puede hablar de la totalidad del don. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. Es decir, la castidad es la máxima expresión de la caridad en las relaciones. Mi amor
casto, mi amor respetuoso, mi amor integrado con toda mi persona, expresa la caridad y la caridad expresa la castidad. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. Y ese don no es necesariamente el don de los esposos en la intimidad, es el don del amor, del respeto, de la amistad, es el amor en cantidad de expresiones de la vida humana. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. El hombre y la mujer que viven gozosamente la castidad propia de su estado son testigos de la fidelidad y de la ternura de Dios, que no tiene nada que ver con la impureza, que no tiene nada que ver con el erotismo desordenado, que no tiene nada que ver con el amor narcisista, egoísta, sino ternura y fidelidad de Dios. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Es con amigos, con buenos amigos y amigas, que uno madura su virtud de la castidad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos. Jesús nos llama amigos en la última cena porque dona su vida por nosotros. Es decir, porque nos ama hasta el extremo. A quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexo distintos, la amistad representa un gran bien para todos. Conduce a la comunión espiritual. Qué bien se siente uno cuando está entre amigos. ¿Cuánto necesita uno a los amigos cuando los necesita? Cuando uno siente tristeza, soledad, miedo, angustia, necesidad, ¿a quién recurre uno? A los amigos, a los que ama, aquellos con quienes vive en una comunión espiritual. La castidad tiene diversos géneros, como dice el catecismo. Todo bautizado está llamado a la castidad. Eso, todo ser humano y todo bautizado está llamado a la castidad, es decir, a la perfecta integración de su sexualidad con su ser, con su personalidad, con su libertad, con su amor, con su capacidad de amar. El cristiano, además, se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. Como ya mencioné ayer, el casado como casado, el soltero como soltero, el viudo como viudo, el célibe como célibe, el consagrado como consagrado. Cada quien en su propio estado de vida. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Por el bautismo, nosotros tenemos un compromiso de vivir en la castidad. Por eso, quienes no viven en la castidad, quienes se alardean de no vivir en la castidad, los que presumen de sus aventuras fuera de la castidad, están negando terriblemente el nombre cristiano, deshonrando a Cristo y a la Iglesia y a nuestro ser cristianos. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, solo con corazón indiviso. A otras de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o célibes. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Y aquí el catecismo
dice una palabra sobre los novios. Cuando yo era niño, empezó la grande discusión sobre las relaciones prematrimoniales. Me acuerdo muy bien porque tenía yo unos 8, 10 añitos y en mi casa se discutía el tema, obviamente, que venía de las escuelas católicas. Yo crecí en un ambiente donde era claro, antes del matrimonio hay que vivir en castidad, después te casas y puedes vivir tu sexualidad en la propia de la vida matrimonial. Lo tenía claro como el agua. De repente empiezan las discusiones, relaciones prematrimoniales. Es que para que sepas, para que entiendas, para que te prepares, no es una cosa así alejada del matrimonio, es justo antes para que entiendas, ¿no? Yo digo con santa ingenuidad, perdónenme que sea yo como Sancho Panza, ¿qué diferencia hay entre pre y extra? ¿Cuál es la diferencia que hay entre prematrimoniales o extramatrimoniales? Y así los que han caído y siguen cayendo, porque eso es lo que se predica en todas partes y lo que se anuncia en todas partes en las prematrimoniales, se siguen luego con las extramatrimoniales porque es exactamente lo mismo. Se deseducan jóvenes, adolescentes, hasta niños, tristemente, en un desorden de la vida matrimonial, de la castidad, y ese desorden se arrastra luego a la vida matrimonial. Novios, vivan en la castidad, amen la castidad. Hace poco tiempo tuve una conversación bellísima con una jovencita que se va a casar y me dijo: padre, amo a mi novio con todo mi corazón y lo admiro mucho y lo quiero mucho, porque desde el día 1 que nos conocimos me dijo: yo quiero ser tu novio y quiero casarme contigo. Ayúdame a vivir, a que vivamos juntos la castidad de nuestro noviazgo y nos preparemos así al matrimonio. Qué precioso que haya jóvenes que todavía creen en la castidad, que todavía creen en la virginidad, que todavía creen en una vida ordenada según los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver cuáles son las ofensas contra la castidad. Y ahora no estamos todavía en las ofensas contra el matrimonio, contra la castidad. Primero, la lujuria. La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. Placer venéreo, ¿qué dice el diccionario del placer venéreo? Perteneciente o relativo al deleite o al acto sexual. Cuando se busca el placer venéreo por sí mismo, solo se busca el placer venéreo, se cae en la lujuria, una ofensa grave a la castidad, a la virtud de la castidad a la que estamos llamados todos los seres humanos por el sexto mandamiento. La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Y esta lujuria tristemente también se puede vivir en el matrimonio. Segunda ofensa de la castidad es la masturbación. Se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, este argumento me parece importantísimo, el sentido moral de los fieles, lo que siente la persona en su vida, en su experiencia, confirman sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. No puede uno usar o buscar el placer por el placer.
Hay en el catecismo un segundo número que me parece importante, porque obviamente la persona humana tiene procesos, sobre todo desde la inmadurez de que parte uno al formarse. Dice así: para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, es decir, cada persona es diferente y cada situación hay que considerarla con justicia, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Es claro que hay elementos que reducen la culpabilidad de la persona, como inmadurez, lo que dice aquí, inmadurez afectiva, hábitos contraídos, estados de angustia u otros factores psíquicos o sociales. No podemos poner en la misma balanza a todo mundo, ni mucho menos. Hay que ser muy respetuosos y muy considerados del estado individual, personal de cada persona, de cada individuo. La siguiente ofensa a la castidad es la fornicación. La fornicación, define el catecismo, es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un grave escándalo cuando hay de por medio corrupción de menores. Tristemente, queridos amigos, aquí tengo un inquilino que viene a escuchar nuestra catequesis. La persona humana, las relaciones, las circunstancias, me acuerdo nuestro profesor de teología moral que nos enseñaba, nos preparaba para escuchar las confesiones, nos dijo una cosa muy cierta: los casos reales, en cualquier materia que se trate, robo, verdad, mentira, fornicación, lo que sea, los casos reales superan infinitamente a los imaginarios. Las cosas que pueden suceder en la vida real, las circunstancias, los encuentros, las personas, los desencuentros, son infinitos. Entonces, hay que tener en cuenta esto y ser conscientes. La relación carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio se llama fornicación. Por eso, uno de los nombres de este sexto mandamiento es no fornicarás, no fornicarás. La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Por cierto, normalmente se habla de la vida conyugal sexual como la intimidad de los esposos, pero ahora de intimidad no tiene nada. Todo el mundo habla de su intimidad, a veces hasta en el matrimonio cristiano hablan, comentan, dicen, todo el mundo sabe todo de todos, lo cual ha sido una pésima enseñanza de los medios de comunicación, sobre todo las series, las telenovelas, las películas, nos han maleducado a hablar y a comentar cosas que deben mantenerse en la estricta intimidad y el respeto de las personas. Me refiero obviamente a la intimidad conyugal. Entonces, la pornografía, sacar a la luz la sexualidad, venderla, exhibirla, etcétera, obviamente desorientando a las personas, desequilibrando su equilibrio interior, llevándolas a la falta de la castidad. ¿Por qué? Porque la castidad no es solamente el cuidado del cuerpo, es el cuidado del alma, muy especialmente es el cuidado del alma,
es el cuidado de la inteligencia, es el cuidado de mi imaginación, es el cuidado de mis emociones, de mis afectos. Si yo desoriento todo esto a través del uso de pornografía, obviamente el cuidado del cuerpo es imposible. La integración y el dominio de mí mismo y la donación de mí mismo se hace imposible. La prostitución, obviamente, el vender por dinero el placer venéreo es gravemente desordenado de quien la ejercita y de quien la paga. Ojalá que la sociedad en toda su integridad, la sociedad humana, pusiera más cuidado en esto que se dice es el empleo más antiguo del mundo, así se llama tristemente, y desde luego pues las personas humanas pasan por muchas circunstancias y tenemos que ser también caritativos con personas que por algún motivo, necesidad, vicisitud, trauma o lo que sea, se dedican a esta ocupación tan triste y tan penosa. La prostitución es siempre gravemente pecaminosa, pero también aquí la miseria, el chantaje, la presión social pueden atenuar la imputabilidad de esta falta. Yo recuerdo un programa que vi en Italia hace muchos años, cómo había empresas de tratas de seres humanos que invitaban a personas africanas a ir a trabajar a Europa. Llegaban a trabajar y les quitaban los documentos, los pasaportes, todo, y con violencia física y psicológica las metían a trabajar en la prostitución, denigrándolas, obviamente, faltándoles al respeto, contratos de todo tipo inhumano, y pues quizá una persona que se ve forzada a esto, como dice el catecismo, tenga una imputabilidad mucho menor de quienes realizan y hacen ese comercio de seres humanos. Qué tristeza. Finalmente, la violación. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda su vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía si esta violación es cometida por familiares o por educadores de niños o adolescentes, porque a la violación se añade el abuso de autoridad, usando la autoridad y la confianza que un niño, que un adolescente tiene en un pariente o en un educador, se ve caído en las trampas, en el abuso sexual. Es tremendo, es dolorosísimo, requiere obviamente una sanación de muchos sentidos y una compensación a veces, porque el daño que se hace es muy, muy, muy grave. Hasta aquí tenemos todo el tema de las faltas contra la castidad. Las repito brevemente, solo por enumerarlas: lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución y violación. El catecismo, antes de hablar del amor de los esposos, que me parece bellísimo, tiene un párrafo interesante, importante, sobre la orientación al mismo género. Yo quiero leerlo, lo voy a leer porque es muy claro. No quiero hacer comentarios al margen que no vienen al caso. Voy a leer lo que dice este párrafo: castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. ¿Por qué
algunas personas tienen atracción al mismo sexo, permanece inexplicado, no se sabe bien. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos, cuidado, no las personas con atracción al mismo sexo, sino los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Dice el catecismo, añade, un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada, no subjetivamente porque no es culpa de nadie, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de esta condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la vida sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Estamos todos llamados a la santidad y en este caso también a la santidad porque todo ser humano, independiente de su edad, de su condición, de su todo, estamos llamados a la santidad. En esta situación concreta, obviamente se añade probablemente un esfuerzo, un sacrificio, y es muy considerable, es muy laudable, pero como dice el catecismo, a través de una amistad desinteresada y a través de la oración, de la educación, etcétera, se puede seguramente llegar a un estado de perfección cristiana y es deseable para todos. Aquí vamos a hacer un brevísimo intervalo y pasamos al amor de los esposos. Al amor de los esposos. Siguiente parte de nuestra importantísima del sexto mandamiento. ¿Qué nos dice el sexto mandamiento sobre el amor de los esposos? Quiero decir antes de empezar con la tercera parte de este mandamiento que es preciosa, el amor de los esposos, que estamos en las ruinas de la ciudad de Petra y muchas civilizaciones antiguas decayeron precisamente por un abuso de la sexualidad, por corrupción moral de las costumbres en la sociedad, se van introduciendo. Es una reacción en dominó, una reacción en cadena, y cuando se dan cuenta las sociedades se corrompen y decaen. El ejemplo clásico es Sodoma y Gomorra, pero también otras ciudades, probablemente Petra, donde estamos ahora grabando, no lo sé. En todo caso, con este bellísimo panorama de este templete vamos a terminar esta segunda parte de nuestro sexto mandamiento. Y dice el amor de los esposos, el amor de los esposos. Dice así: la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Quiero decir ahora
una apología del cristianismo, de la fe y de la Iglesia Católica, mi santa, amadísima Iglesia Católica. Nosotros estamos ahora inmersos en una cultura que está impregnada de la así llamada revolución sexual. Revolución sexual. Hay un libro que recomiendo a todo el mundo que se llama La Revolución Sexual. Nos quitan la libertad en nombre de la libertad. Y ese libro explica perfectamente cómo la así llamada revolución sexual está pervirtiendo las mentes, las costumbres y las sociedades. ¿Por qué? Porque dice que la sexualidad es para divertirse, para hacer lo que te dé tu regalada gana. Y eso no es el sentido cristiano ni humano de la sexualidad. Acabamos de leer aquí esto. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. Entonces, hacer lo que te dé la gana contradice la naturaleza de la sexualidad, contradice la virtud de la castidad y contradice palmariamente el sexto mandamiento de la ley de Dios. Y me temo que mucha gente en este momento se alejan de Dios y se alejan de los sacramentos y se alejan de la iglesia porque sienten en su carne la contradicción entre la revolución sexual y los mandamientos de la ley de Dios. Ojalá que recapitulemos las cosas y las llevemos al orden establecido por Dios en el sexto mandamiento. Esto viene de Dios, no viene de los curas ni de las monjas, viene de Dios. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Lo importante es la comunión espiritual, que se expresa, se significa en la unión conyugal. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Fíjense qué hermoso. Los actos conyugales santificados son fuente de gracia, de santificación, de alegría, de paz. Yo muchas veces me he preguntado cómo es posible que el mismísimo acto en su materialidad, en su expresión biológica, puede ser el pecado más horrendo y la ofensa más horrenda, o puede ser un acto santo, maravilloso, que honra a Dios y a los hombres. Sigamos con nuestro catecismo. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro, con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Esta es la importancia de la castidad, esta es la importancia de la fidelidad, esta es la importancia del matrimonio. La parte biológica es importantísima y expresa la comunión y la donación entre personas. Ella se realiza de modo verdaderamente humano, solamente, hay dos adverbios de modo, verdaderamente y solamente, cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Una donación en una relación fuera del matrimonio y fuera de un compromiso de comunión no es verdaderamente humano, es animal, o no sé cómo llamarlo, pero si lo verdaderamente humano es parte de un amor integral entre un hombre y una mujer que se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte, ¿cómo se llamaría fuera de este contexto? Se lo dejo de tarea.
Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. Son santos, son buenos, son maravillosos, son expresión de su amor, de su comunión, de su donación recíproca, de su entrega, de su compromiso. Y realizados de modo verdaderamente humano, vuelve a subrayar el catecismo, el verdaderamente humano, es decir, no animal, significan y fomentan la recíproca donación con que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. La sexualidad humana, santa, verdaderamente humana, es fuente de alegría y de agrado. Y cuando no se da esta santidad y esta apertura a los fines del matrimonio que hace de estos actos santos, empieza a crearse una fractura dentro del corazón del ser humano. Vamos a ver adelante porque se nos está acabando el tiempo, nos queda un par de minutos, pero vamos a ver si no vendrá por aquí en buena medida los conflictos matrimoniales que está viviendo nuestra sociedad actual. Voy a repetir, me parece muy importante. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. Vamos a terminar este párrafo. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones y valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Me parece muy importante esta declaración del catecismo. Si se separan las dos significaciones del matrimonio, de la unión del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida, se alteran la vida espiritual de los cónyuges y se comprometen los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Y me pregunto si no tenemos aquí el problema de los rompimientos de las familias y de los matrimonios. Lo dijo ya el Papa Pablo VI hace 60 años, 50 años en la Humane Vitae. No se puede desvincular los fines del matrimonio porque se parte a la persona humana. Y dos partidos no hacen un entero. Se parte, se divide, se pierde el significado de la entrega matrimonial, reduciéndolo a un acto, perdónenme la expresión, animal. Así el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Vamos a seguir mañana, si Dios quiere, nuestro catecismo porque es precioso, es riquísimo, nos interesa mucho entender muy bien esto. Yo les invito a seguir con su catecismo, los que no lo tengan, cómprenlo. Ya les dije que voy leyendo a veces directamente el catecismo porque quiero que ustedes aprendan a leerlo, quiero que ustedes descubran la belleza, quiero que ustedes me vayan siguiendo, que lo tengan en la cabecera de su cama como guía, como brújula de su día a día en todos los campos de la vida. Ahora estamos con el campo de la pureza, la castidad, la sexualidad, el amor conyugal, pero seguiremos con los bienes materiales, seguiremos con la verdad, etcétera.
y en todos los campos de la vida humana aquí tenemos una fuente de luz, de claridad, de dirección que a muchos nos falta en este momento de la vida, como que no sabemos muy bien para dónde ir o qué decisiones tomar. Los dejamos aquí, está empezando a chispear, además de que ya nos acabó el tiempo. Si Dios quiere, terminamos mañana aquí mismo en Petra. Les vamos a enseñar la parte más bonita de Petra, que es el así llamado tesoro. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame. Siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame. En mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.